Bueno, continuando con nuestro video, con nuestro módulo 5, estábamos hablando de esa constitución de 1853. Quiero aclarar que la ley de la esclavitud es de 1851, pero se aplica a partir de enero de 1852. Bueno, como decíamos, dentro de esta constitución se buscaba que la iglesia dejara de intervenir en los asuntos del Estado, que hubiera una libertad administrativa, que hubiese más autonomía del régimen municipal, se sientan las bases sobre un sistema centrofederal. Entonces digamos que esta constitución es muy interesante porque empieza a mezclar los modelos del centralismo y el federalismo. Hay una fuerte influencia liberal, sin embargo, se busca un sufragio universal a todos los hombres. Recordemos que en este momento todavía las mujeres pues no teníamos derecho, y se busca el voto popular directo. Estamos hablando de la Constitución de 1853. Es muy importante porque hace como esta mixtura entre dos modelos. De ahí pasamos a la Constitución de 1858. Esta Constitución le cambia el nombre del país, entonces ahorita pasa a llamarse la Confederación Granadina. Este periodo va de 1858 a 1863. Fue establecida la Confederación Granadina por el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Esto es un antecedente del Olimpo radical de los Estados Unidos de Colombia. Ahorita más tarde voy a hablar de eso. Bueno, esta es la bandera. Aquí hay unos elementos de la geografía, un poco para que miremos cómo se va transformando. Ya no tenemos un sistema de provincias, sino que las provincias se han incorporado en grandes regiones. Tenemos 8 regiones súper importantes que son decisorias, que están en pugna, ¿sí? Entonces, ese es el mapa político de la Confederación Granadina. El país estaba dividido entonces en 8 grandes entidades territoriales denominadas estados. Entonces, ¿qué quiere decir Confederación Granadina? Quiere decir que esos estados que son grandes, que han aglutinado provincias dentro de sí, esas provincias pasan a ser estados y esos estados se confederan, o sea, se agrupan en una cuestión de una federación, una agrupación de estados, un poco así como el modelo de Estados Unidos, como el modelo de Estados Unidos de México, que México también tiene ese modelo. Este es el mapa político, este es el escenario que tenemos. Entonces tenemos de un lado Cauca, como el Gran Cauca, vemos que abarca una enorme porción territorial del país. Tenemos el estado de Cundinamarca, tenemos Boyacá, tenemos Santander, tenemos Antioquia, Bolívar, Magdalena y Panamá. O sea, esos son los 8 estados importantísimos allí. Bueno, ¿qué más es importante? Este mapa muestra las capitales de las entidades. Bueno, las provincias, como ya dije, se han aglutinado en torno a estados. Aquí tenemos los estados confederados. Ya luego dejan de ser 8 y pasan a ser 9, porque luego se crea el estado del Tolima hacia 1861. Panamá, que en ese momento pertenecía todavía a Colombia, en este momento Confederación Granadina. Antioquia, que lo consigue hacia el 56, el Bolívar, Magdalena, bueno, aquí lo pueden observar. Es importante destacar que hay 2 tipos de líderes. De un lado están los caudillos son parte de la élite, gozan de poder económico, pero también son muy carismáticos, tienen un poder político, militar en la región. Sus actuaciones son de carácter regional, pero también, o sea, tienen alcance nacional, y es lo que veremos con figuras como Tomás Cipriano de Mosquera, que es un líder del Cauca, pero que tiene tanto poder militar y el territorio es tan grande que logra ser 4 veces presidente de la República, ¿sí? De otro lado tenemos los gamonales. Los gamonales tienen un poder local, sí, pero generalmente tienen una procedencia más popular, o sea, no necesariamente tienen ese linaje, sino que vienen de procedencia más popular, y hoy día se les conoce también como caciques políticos.
Entonces Colombia tiene algunos caudillos, tiene muchos gamonales y dicen que se caracteriza más por tener gamonales que por tener caudillos. Eso obviamente hay que mirarlo en cada momento histórico, cómo se van configurando ese tipo de líderes. Es importante estas figuras porque estas figuras son figuras que tienen poder regional y que ejercen presión sobre los poderes centrales. Aquí hay una guerra, vemos nuevamente el tema de la guerra, desde 1859 a 1862. La regionalización llega a ser muy fuerte, por tanto los conservadores están buscando, entonces eso es un tema también nuevamente, la tensión entre los liberales y los conservadores están buscando que las regiones no tengan tanto peso. Tenemos el gran líder de Tomás Cipriano de Mosquera, el gran caudillo, esa pelea entre el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera. Tenemos también cierta corrupción en torno de los votos, porque también este Ospina Rodríguez es una persona que lleva mucho tiempo en el poder. Bueno, lo importante de esta guerra es que salen los liberales triunfantes, ¿no? Y entonces se lleva a cabo lo que será la Constitución de Río Negro de 1863. Entonces aquí tenemos 1863, esto es muy importante, esta constitución es súper importante. Esta es una constitución que le cambia el nombre al país y es una radicalización del federalismo. Entonces ya teníamos que veníamos en una confederación granadina, ¿cierto? En unos estados que se habían organizado en una federación. Aquí tenemos una radicalización de ese modelo, o sea, el federalismo llevado a su máxima potencia. Entonces por eso es muy importante esta constitución, porque difiere mucho, o sea, o de todas maneras es como la cristalización de un modelo federal. Tenemos una generación de personas que son llamados los radicales, o también se le conoce como el Olimpo radical, y esta constitución se generó en Río Negro, Antioquia. Le cambia el nombre al país y vemos que su predominio llega más o menos hacia 1886. Obviamente antes de la constitución del 86 tenemos otros enfrentamientos y hay un debilitamiento. En este momento estamos hablando de la constitución de Río Negro, entonces impone las ideas federalistas, ideas que pusieron en práctica los radicales. Es una constitución radicalmente federalista, eso ya lo dije, y tenemos una de las figuras más importantes de esta constitución, que es Tomás Cipriano de Mosquera. Es un caudillo, pues una persona sin duda muy hábil, que logra ser presidente 4 veces y que al principio era conservador y luego se pasa al federalismo y es uno de sus más radicales defensores. Entonces vamos a ver ahorita con detenimiento en qué consigue ese ideario. Entonces aquí tenemos el mapa de los Estados Unidos de Colombia, ¿sí? ¿Qué variaciones notamos? Ya tenemos el estado del Tolima, que apenas está formando, pero básicamente es muy similar al de la Confederación Granadina. Aquí tenemos la bandera, un poco usan este elemento de la estrella, ¿no? Me imagino un poco basado en Estados Unidos. Aquí están 2, 4, 6, 8, están los 9 estados, vemos, están los 9 estados representados. A ver, en este periodo tuvo lugar la generación de los radicales, pues esta generación no es solamente de políticos, aquí hay políticos, aquí hay periodistas, aquí hay escritores, y tienen un espacio de 25 años durante los cuales gobiernan. Están su gran constitución, su carta de navegación es la Constitución de Río Negro de 1863. Entonces ellos buscan un poco frenar el poder central aún más y dar más autonomía a las regiones. ¿Sí? Entonces lo importante es esa sociedad de regiones que hay allí. Entonces por eso la presidencia ya ahorita se pasa a que sea nada más de 2 años. Entonces eso pues podemos medir las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y es que quizá un plan de gobierno es más difícil de desarrollar ahorita en 2 años que en 4, ¿no? Entonces dentro de esas figuras tenemos Manuel Murillo Toro, Miguel Samper, Salvador Camacho, Alquileo Parra, bueno, un billete aquí de ese momento.